Hola, buenas tardes. Yo primero, en primer lugar, os voy a pedir disculpas por si estoy un poquillo torpe a la hora de expresarme. Yo es que normalmente soy así, pero además acabo de salir de una gripe y estoy un poquillo más tonto de lo normal, ¿no? Pero bueno, esperemos que la cosa salga más o menos bien. Y aquí tengo un discursito que me he preparado, pero no os asustéis, no lo voy a leer tal cual. Lo tengo un poco como chuleta para no quedarme en blanco, pero vamos, me interesa huir bastante de la solemnidad habitual de, en fin, de un entorno así académico como este. Lo primero porque es que yo no soy nada solemne ni soy nada académico, tampoco creo que Miguel lo sea, y luego porque, bueno, a fin de cuentas estamos presentando aquí a un dibujante que hoy día, que nos hemos vuelto todos muy finos, le llamaríamos dibujante alternativo, dibujante independiente, pero en otros tiempos se le llamaba dibujante underground, y eso era pues algo que estaba muy mal visto, ¿no? La verdad. Yo mismo he cargado con esa cruz durante muchos años, ¿no? Y la única solemnidad que me voy a permitir es decir que para mí es un honor presentarlo. Es un honor que la universidad haya contado conmigo para presentarlo, porque es uno de los dibujantes de humor que más ha dado que hablar estos últimos años, y yo creo que con razón, en España por lo menos. Y porque además es un autor al que admiro desde que por primera vez vi su trabajo, ¿no? Yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Ya se sabe que los dibujantes nos expresamos mejor con el lápiz, con el pincel o con la tableta gráfica, bueno, según lo moderno que sea cada uno, que con la palabra. No es el caso de Miguel, que escribe, por lo menos escribe bastante bien. Ahora vamos a comprobar si además sabe hablar, esperemos que sí. Y bueno, Miguel Brieva es, yo creo que casi un artista del Renacimiento, porque hace muchas cosas. A mí me da envidia ver la cantidad de cosas que es capaz de hacer. Es dibujante de historietas, es humorista gráfico, ilustrador, que son tres cosas que puede parecer que es lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Él escribe, hay algunos de sus libros, como la Enciclopedia Universal Clismón, que la podéis comprar aquí en el puestecito esto que hay aquí, donde hay muchos textos suyos, ¿eh? Y bueno, también esta noche vamos a comprobar que es músico, ¿eh? Y vamos a comprobarlo porque después hay un concierto con el grupo Las Buenas Noches donde él toca la guitarra. Y bueno, a mí lo que me interesa sobre todo es su faceta de dibujante de historieta, de humorista gráfico, no dibujante de historietas de humor. El humorista gráfico es algo más que un tipo que hace dibujos graciosos, ¿no? El humorista gráfico, sobre todo el humorista de prensa, es alguien que hace lo mismo que un columnista de opinión. Da su opinión, transmite ideas, transmite pensamiento, pero a través de dos armas muy potentes como son el humor y la imagen. Yo como también soy dibujante de prensa, tengo una norma que lo utilizamos muchos dibujantes de prensa, desde ser en la viñeta de prensa lo más escueto posible, ¿no? O sea, meter la menor cantidad de texto posible, pensando que el lector que lee el periódico, cuando se detiene a mirar el dibujo, quiere detenerse muy poco tiempo, casi solo un golpe de vista, ¿eh? Y en ese golpe de vista, pues hay que transmitirle una idea de una forma muy inmediata, muy rápida, ¿eh? Yo, si fuese por mí, si fuese capaz de hacer esa hazaña, siempre haría humor sin palabras, que es el más directo que hay, ¿no? Miguel Brieva hace absolutamente todo lo contrario, ¿eh? Por eso digo que las normas yo creo que están para saltarse. Él hace justamente todo lo contrario. Sus viñetas son muy densas, ¿eh? Son viñetas que además necesitan cierto espacio y cierta cantidad de tiempo para leerlas y para asimilarlas. Pero funcionan y funcionan muy bien. Eso, yo creo que eso es uno de los motivos por los que yo creo que su trabajo supone un punto y aparte en el humor gráfico español. Por un lado, conecta con una tradición tan española como es la del esperpento, pero él aporta un lenguaje propio, su lenguaje que es el de su universo personal y supongo que también un poco el del siglo XXI, ¿no? Por lo demás, él, los temas que toca, o por lo menos la manera de tratarlos, no son los habituales en los chistes de prensa, ¿no? Él nunca le he visto una caricatura de políticos, ¿eh? Yo creo que él prefiere caricaturizar a la sociedad entera y además lo hace de una manera muy, muy acertada, ¿no? La primera vez que tuve noticias de su trabajo fue con esta publicación, Dinero, que según la fecha que he visto por aquí en un ticket que hay aquí es del año 2001, o sea que hace ya 10 años, yo pensaba que hacía menos. Esto lo encontré casualmente en una librería gaditana y la verdad es que es el tipo de cosa que, bueno, que a mí me llama la atención y normalmente aún sin saber de dónde viene la compro, ¿no? Se llama Dinero, ¿eh? El aspecto, el look es un poco de revista de negocios
y luego pone revista poética, de poética financiera e intercambio espiritual. Evidentemente, viendo algo así, pues prometía ser interesante. Detrás, luego, por cierto, he dicho una cosa que no es cierta. He dicho que fue la primera vez que tuve noticias de él, pero la verdad es que no tuve noticias de él porque este TVO creo que no aparece firmado por ningún lado, ¿no? Yo no sabía quién lo había hecho. La única autoría que aparece es en la contraportada, el logotipo de la editorial Crismón, y luego, bueno, acompañado del logotipo de la Asociación Española del Rifle y del Ministerio de Propaganda. Esto, la verdad, prometía ser algo bastante interesante y la verdad es que lo fue, ¿no? A mí me fascinó desde el primer momento, ¿eh? Me encantó por el descaro, por su humor descarado, sin ningún tipo de tapujos. Un humor muy ácido y a veces muy bestia, pero sin caer nunca en lo facilón, en lo excesivamente vulgar, ¿no? O la macarra, ¿no? Era un humor inteligente y en el que encontré además conexiones con mi propia manera de entender el humor y referencias a algunos de mis autores favoritos, concretamente a dos autores que son El Roto y Robert Crumb. Normalmente cuando se habla de Miguel Brieva casi todo el mundo cita a estos dos autores. Yo pensaba que, bueno, soy poco original, pero bueno, él me ha confirmado que efectivamente son dos de sus principales maestros. Luego, con una mirada más atenta y con el tiempo, al haber visto más obras suyas, vamos descubriendo otras referencias, que también las hay, ¿no? Otros modelos para su trabajo, ¿no? Lo que encontré sobre todo fue un autor dotado de un universo propio, que yo creo que eso es algo muy interesante, y como todo universo que se precie, está compuesto de infinidad de piezas sacadas de distintos sitios, de aquí y de allá, ¿no? Es como una especie de puzzle compuesto de manera espontánea, pero precisa, con piezas sacadas de nuestra realidad, aunque a veces parezca que no es la realidad, que la realidad es algo como mucho más, digamos, normal, pero bueno, si escarbamos vemos que realmente la realidad es un poco así. Y de todo aquello que para bien o para mal ha formado parte, pues, de nuestra educación sentimental, la televisión, la publicidad sobre todo, la religión y el mundo infantil, o más bien el mundo que el sistema, que el poder ha creado para la infancia, ¿no? Y esta publicación, que no sé seguro si es la primera que él hizo, pero sí fue la primera que conocimos la mayoría, yo creo que ya estaban ahí las bases de todo el trabajo de Miguel Brieva, que después con los años ha ido ampliando y ha ido mejorando, ¿eh? Pero ya estaba allí todas las claves, ¿no? Esas composiciones abigarradas, con una estética como de un futurismo retro, digamos, o sea, el futuro tal como lo imaginaban nuestros padres, o tal como lo imaginábamos nosotros de pequeños, bueno, por las películas, por lo que veíamos en televisión o en los tebeos, ¿no? Que adoptaba la forma muchas veces de anuncios apócrifos, ¿eh? Con un tono pedagógico un tanto delirante, y que mostraba, pues, a familias sonrientes, artificialmente felices, que yo creo que siguen un poco el modelo, pues, por un lado de la publicidad de los años 50 y 60, y también el que impusieron, pues, películas de Hollywood como las que hacían Doris Day y Ross Hudson, con esa familia, esos niños rubios estupendos que, bueno, que siempre resultaban un tanto irreales, ¿no? Lo que había allí era sobre todo una crítica feroz del capitalismo, del consumismo, del adoctrinamiento, de la manipulación de las masas, de la religión, del poder y de otro de sus temas muy tratados, la vacuidad del arte como mercancía, ¿no? La vacuidad del mundo del arte, ¿no? En resumen, yo creo que es una sátira despiadada y muy certera de las clases medias y de lo que nos han vendido como el modelo de vida que nos han vendido como el estado de bienestar. Bueno, luego, esto estamos diciendo fue hace unos 10 años, después, al poco tiempo, supe ya quién estaba detrás de esta publicación. La verdad es que no me acuerdo cómo, imagino que fue porque empecé a ver colaboraciones suyas en revistas. Al principio revistas, digamos, de corte alternativo, como Nosotros somos los muertos, TOS, y luego ya en publicaciones más comerciales, ¿no? O más, digamos, establecidas, ¿no? Y lo que sí recuerdo bastante bien es que en el año 2004, vamos, esto lo recordé el otro día repasando, en fin, las cosas que tenía, que había conocido de Miguel Brieva, es que el año 2004 tuve la oportunidad de compartir, aunque hasta hoy no nos hemos conocido, pero compartir espacio en una publicación que era esta, El Ajo, que fue el último intento de recuperar una de las cabeceras míticas de la prensa alternativa o marginal en España, que era El Ajo Blanco.
En fin, una revista trascendental en los años 70 y también en los años 90, otra edición que hubo, ¿no? Esta revista, bueno, este intento, por desgracia, no funcionó, solo salieron 2 números. Y en este primer número, en el que colaboramos un buen número sobre todo de dibujantes de historietas y sobre todo humoristas gráficos, bueno, estaba Miguel Brieva por todas partes, ¿no? Y en los huecos que nos dejaba, bueno, pues nos metían algo a los demás, ¿no? Esto lo digo en broma, la verdad es que fue la verdad un honor colaborar con él. Parecía la verdad que una revista hecha a su medida y luego, no sé, lo mismo él nos explica en qué manera él colaboró en este intento de recuperar a Ajo Blanco, ¿no? Y luego, bueno, pues no quiero ser muy biográfico y tal, ¿no? El único dato biográfico que voy a decir es que sus biógrafos afirman que nació en Sevilla en 1974, empezó autopublicándose, como empezamos muchos dibujantes, y luego ha pasado a colaborar en todo tipo de publicaciones, ¿no? Ha colaborado en gran cantidad de revistas y periódicos. Yo tengo aquí, no quiero aburriros con datos, ¿no? Pero para que veáis un poco de todos los terrenos que ha tocado él, algunas de las publicaciones en las que ha colaborado, aparte del Ajo, en la revista Diagonal, el periódico Diagonal, en la revista Nosotros Somos los Muertos, de cómic, otra revista de cómic que ya tampoco existe, en El Jueves, en El País, en Rolling Stone, La Vanguardia, en Qué Leer, Cinemanía, Mundo Bruto, Vacaciones en Polonia, en la revista Freak, que se publica aquí en la provincia de Cádiz, en el puerto de Santa María. Y bueno, y ahí he metido una que no sé qué revista es, pero me ha hecho mucha gracia, que es la Gacetilla Parroquial de Nuestro Señor San Esteban Protomártir. Bueno, lo mismo él nos explica ahora qué es eso, ¿no? Luego, aparte, bueno, desde hace unos años la editorial Mondadori está recopilando su obra en libros, creo que los tenéis todos aquí, han salido hasta ahora 3. Uno es la recopilación de los 5 números aparecidos hasta ahora de la revista Dinero. Luego está la Enciclopedia Universal Clismón, Bienvenido al Mundo, que es una especie de diccionario enciclopédico, un poco siguiendo el modelo de las enciclopedias escolares antiguas, donde él mete mucho de su universo personal y de su forma de ver el mundo. Y luego, perdona que se me olvidan los títulos, hay un libro que se llama, ¿cuál era el tercero? Así, El Otro Mundo, volumen 1, atentos a la pantalla, que es otra recopilación de viñetas, creo, del Jueves principalmente, ¿no? Y luego, bueno, tiene otro montón de publicaciones. Eso me lo voy a pedir yo ahora que él me lo explique, porque él como autoeditor, con el sello de la editorial Clismón, pues él ha autopublicado una serie de libros, que bueno, que tengo aquí algunos títulos, tampoco quiero aburriros. También he leído que él fue responsable, junto a Miguel Benúñez y Paco Alcázar, otros 2 interesantísimos dibujantes españoles, de la revista Recto, que editaba la editorial Astiberri. Y bueno, entre otros trabajos, pues también ha ilustrado y está ilustrando libros de texto de la asociación, de la asignatura Educación para la Ciudadanía, de la editorial ACAL. Lo último que ha publicado, según creo, es Al Final, que es un cuento infantil, que es un tema sobre el que quiero preguntarle, porque bueno, después de tocar el tema del mundo infantil en muchos de sus chistes y tal, parece que directamente ahora se enfrenta él a esto. Y luego, bueno, la verdad es que ha hecho de todo. El otro día tuve la oportunidad de ver una película española, que es del año 2003, del director Santi Amadeo, que creo que es sevillano, la película Los Astronautas, donde él realiza unas animaciones que son además un trabajo muy personal, muy suyo, ¿no? Entonces quiero también que él nos cuente un poco hasta qué punto estuvo implicado en esto. Y bueno, y esta noche le vamos a ver tocando la guitarra con el grupo Las Buenas Noches, que tiene un disco que os podéis descargar de su página web, y creo que acaban de grabar otro, ¿no? Exactamente. Sí. Y bueno, por último, lo único que voy a citar ya en plan de introducción es decir las influencias. Hemos hablado del Roto, de Robert Crumb, pero realmente si vas viendo su trabajo se descubren muchas otras referencias, bueno, las que uno puede imaginar o las que él nos diga, ¿no? Yo, por lo que he leído por ahí, él reconoce influencias, por ejemplo, de Winsor McCay, algo por lo que coincido plenamente con él, el Roto, Robert Crumb, como ya hemos hablado, Moebius, Monty Python, yo creo que principalmente deben ser las animaciones de Terry Gilliam, Joan Farr, Frank King, Carlos Jiménez, Max, Paco Alcázar. Y ya saliéndonos del tema gráfico, pues los Sánchez Ferlosio, Rafael y Chicho Sánchez Ferlosio, Agustín García Calvo, Alejandro Jodorowsky, Kafka o Eric Satie. Luego afirma haber visto 357 veces Amanece, que no es poco. Y bueno, nos contará si es cierto.
Y bueno, y lo último, ya para cerrar esta introducción, os voy a leer una de las definiciones que a mí me parece que define muy bien un poco el espíritu de su trabajo, que aparece en la Enciclopedia Universal Clismón, que es la definición de la palabra adulto. Él lo define como residuo que queda tras el desvanecimiento de un niño. Y bueno, pues vamos a empezar con las preguntas. Con esto ya nos podemos ir, ¿no? Que con esto ya nos podemos ir ya, si habéis tenido suficiente. Y si no, pues bueno, yo lo quería preguntarte lo primero, no sé si es una pregunta estúpida, pero te la voy a hacer. El dinero no venía firmado, por lo menos el primer número. ¿Había algún motivo para el anonimato? Bueno, la verdad es que Dinero viene después de otras dos publicaciones anteriores, una que saqué con unos amigos y otra que ya hice yo solo. Y la verdad es que a mí me gustaba un poco lo de presentar el trabajo que en ese momento hacía bajo como la autoría de esta editorial así un poco desconocida. Y la verdad es que bueno, tampoco fue algo muy pensado, pero sí me parecía interesante que, por ejemplo, como tú cuentas, alguien como tú se encontrará esa revista sin saber muy bien dónde ubicarla, ¿no? Ni su procedencia, ni el sentido que tenía, ni nada, ¿no? O sea, incluso saber si era en serio, en broma. Obviamente cuando te pones a leerla ya ves que es una cosa de humor, ¿no? Pero sí me gustaba esa cosa un poco. De hecho, hasta hacer esa revista yo ni siquiera tenía una intención como de dedicarme al humor gráfico, vamos, digamos un poco salió porque acabé haciendo esos dibujos, pero las otras cosas que te digo yo que había editado antes no había dibujo en ellas, ¿sabes? Era más texto entonces. Era texto, había unos fotomontajes, era como una paja mental de otro tipo, vamos. O sea, que a mí lo que me interesaba en ese momento era hacer como libros extraños con esta editorial. Ajá. Luego me fueron corrompiendo y acabé siendo dibujante entonces, profesional. Entonces, lo de Ediciones Clismón fue una especie de iluminación divina o algo así, bueno, ¿o cómo surgió? Fue una cosa ahí para pasar el rato. Bueno, las mejores cosas son las que surgen para pasar el rato. Yo creo que sí. Entonces, siguiendo con las preguntas estúpidas, una a título como de currículum, ¿estudiaste Bellas Artes o algo así? Sí. Estudié en Madrid y luego pude irme un año a Inglaterra y allí pude despejarme un poco la mente. Lo que entonces, yo creo que en alguna entrevista de las que he leído en internet, creo que dice que, o sea, creo que más o menos lo acabas de decir, que llegaste al humor gráfico un poco por casualidad, ¿no? Bueno, en realidad por casualidad, o sea, sí por casualidad, pero por otra parte, si yo de algo he mamado es el cómic y el humor gráfico, porque de niño es de lo que más he disfrutado. Lo que pasa es que luego al meterte en Bellas Artes, y me imagino que le puede haber pasado a mucha gente que estudie Bellas Artes, que al final como que la propia carrera, la dinámica, el arte con mayúsculas y tal, te va como desviando hacia otros objetivos un poco más extraños que yo tampoco nunca acabé de comprender. Entonces, luego cuando ya salí de la carrera y como no me gusta mucho el olor del aguarrás y el óleo y todo eso, y hay que tener un espacio para pintar y todo era muy engorroso, entonces yo volvía a la tinta y el papel y no sé, y al final acabó saliendo solo, ¿no? Los Mortadelo y Filemón ahí que tenía en la cabeza. De aquella manera, ¿no? Luego, en varios sitios he leído que sacaste la revista Recto junto a Paco Alcácer y Miguel B. Núñez, pero ahí sí que tengo una duda porque yo tengo el primer número que lo publicó Undercomic no sé, hace ya unos años, y era un proyecto de Paco Alcázar y de Miguel B. Núñez. En realidad era su proyecto porque en aquel tiempo ellos también tenían un grupo juntos musical, eran ahí como estaban todo el día juntos y a mí me gustó mucho el trabajo que hacían ellos. Y entonces coincidí con Paco en Barcelona y rápidamente nos enamoramos ahí el uno del otro y entonces empezamos a pensar en colaboraciones, porque realmente yo creo que sí que tenemos un poco el tono un poco del cómic underground americano, un poco a la española, pues los tres coincidíamos un poco en ese género, ¿no? Y sí, y al final yo me acabé sumando a un par de números que hicimos. Eso es lo que sacó Astiberri, porque el primero lo sacó Undercomic y después... Antes me comentabas, Astiberri también a nosotros creo que no los han vendido aún los 1000 ejemplares que han hecho y nunca nos volvieron a llamar ni nada más. Suele pasar, por desgracia. Sí. Entonces, bueno, no sé qué pensás tú de esto que he dicho yo antes sobre el humor gráfico, sobre la inmediatez, ¿no? Sobre lo que realmente se supone que funciona en un periódico, el chiste con pocas palabras o con... Hombre, ahí con me has ninguna, pillado, porque justo tú lo has dicho, para mí es un reto enorme. O sea, yo enseguida se me va la lengua y me pongo ahí a escribir como un poseso
Y, o sea, que yo no sería la persona adecuada para hablar en esos términos, ¿no? O sea, ahí pues el Roto sí que logra esa precisión ahí quirúrgica, ¿no? Con una frase apenas ya define todo un problema, ¿no? A mí eso me parece súper difícil, ¿no? Eso es como un Pero aforismo. O sea, desde luego estoy de acuerdo contigo en que el ideal es el humor sin palabras y si puede ser con las menos palabras posibles, lo que ¿no? pasa es que al saltarte esas normas, pues creas una nueva manera de hacerlo, ¿no? Y Claro, yo creo que también ha funcionado muy yo bien. es que creo que también, cuando ahora tú dices lo de Monty Python, no es solo realmente la influencia de Ujú, las animaciones, que también, por supuesto, sino del humor. Y yo, quizá porque me he criado en una cosa ya más audiovisual, a mí casi que lo que, viéndolo a posteriori, me parece que muchas de las cosas que yo he hecho son como sketches congelados en una viñeta, pero ujú. realmente tienen, y de hecho luego con amigos que hacen teatro y tal, muchas veces me han comentado, oye, pues esto realmente podría adaptarse. O sea, quizá es la necesidad de decir más cosas o de decir cosas que necesitan más tiempo para expresarse y es verdad que a lo mejor fluirían guay pues en un sketch de un Ujú. programa televisivo, pero como eso es una utopía, pues hay Bueno, una que cosa hacer... que me gusta de tu trabajo es que no parece haber ningún tipo de encasillamiento, ¿no? Yo creo que en el mundillo del cómic en España, yo soy últimamente un poquito crítico con... Creo que la gente tiene un poco de los esquemas mentales un poquillo cuadriculados, ¿no? Sobre lo que es exactamente un cómic, lo que es humor gráfico, lo que es ilustración. Yo es que Yo esas creo que a ti me da la cosas... impresión que eso te importa un pito y creo que es lo mejor, Yo creo que que es lo lo haga mejor de haber todo... hecho Bellas Artes, o sea, quitando esto de que luego te meten Ujú, muchos pájaros en la cabeza y muchos de ellos muy tontos, pero sí que ves las cosas como totalmente ujú, desprejuiciado, ¿no? Ahora mismo hay dos dibujantes en Barcelona que a mí me gustan mucho, Miguel Noguera y Jonathan Millán, y los dos vienen también de Bellas Artes y están haciendo un género entre el humor, el arte conceptual, ujú, el cómic, o sea, los sueños, o sea, una cosa que a mí me parece ujú. muy potente. Entonces, yo creo que es que los géneros están ahí hasta que uno los quiera seguir, vamos. Me parece perfecto. Tú sueles citar como modelo, como inspiración, por una serie de dibujantes de historietas y tal, pero he visto que lo que son humoristas de prensa, lo que son humoristas gráficos propiamente dicho, solo he visto que citas al Roton. No sé, Bueno, ¿hay algún pero en otro que te realidad pondría, interese? por ejemplo, a Aquino, Hombre, a mí que es no me parece uno de fundamental, los... a Gary Larson, por ejemplo, Ajá. para mí es la leche. eh, Pero ya te digo que es que yo como no, o sea, también me pasa a veces en el mundo del cómic, Mm, cuando voy al Salón de Barcelona o tal, que yo me siento un poco como, un poco, no elefante en cacharrería, pero tampoco me siento muy dentro de un bueno, gremio, digamos. Pero creo que me sí. pasaría lo mismo si fuera el gremio, pues no sé, musical o literario o del cine o lo que fuera, o de la Mm. odontología. Bueno, no sé, a lo mejor ese es más, no No, sé, nos pasa hay un algunos. odontólogo en la sala. Lo No, mismo hay para algunos, no opinar. lo sé. Si A alguien quiere mí, opinar de lo que y bueno, sea. ya que has hablado del roto, bueno, hay otra faceta de Andrés Rábago, el nombre real del roto, que es la Mm, de Ops. No sé sí, si esa faceta a ti te gusta sí, especialmente. también, A mí es también. que me fascina especialmente, ¿no? Y Sí, incluso tiene sí. mucha relación con algunas cosas tuyas, creo. Bueno, es como una dimensión un poco más poética, ¿no? Ajá. Más... Es lo que él hacía al principio, quizá tiene mucha influencia, creo yo, de Topor, Ujú. que también es un Bueno. grandísimo ilustrador. Y no sé, para mí, o sea, son como dos líneas de un mismo discurso, ¿no? O sea, uno Ujú. más poético y otro más cáustico, ¿no? Yo, pues, al nombrar a Topor me acabas de chafar una de las preguntas que tenía a Bueno, hombre, continuación, pero pero bueno, podemos hablar si quieres está bien. Y luego, bueno, te quería preguntar si tienes influencias pictóricas, porque también en algún lado he leído que se cita a Goya y a Gutiérrez Solana como maestros del esperpento y como que parece ser, no sé si tú los has nombrado alguna vez. Hombre, No sé, a mí yo pienso en otros pintores que no sé qué es lo mismo, si Magritte, por ejemplo, por algunas cosas, o el sí, Bosco, un momento dado podía por haberte influido supuesto. también. Hombre, yo creo que todos estos pintores como que han jugado un poco con los límites de lo imaginario Mm, o de lo imaginable. Para mí son muy sugerentes. O sea, por ejemplo, Escher, ujú, que es un dibujante tan inclasificable y sin embargo probablemente sea de los, no sé, de los artistas más influyentes a nivel gráfico y más reconocidos en la sombra un poco, ¿no? Porque ujú. sin embargo él tampoco está expuesto en los grandes museos, ¿no? No, No es un Rozco, pero sin embargo a mí me gusta infinitamente más que Rozco, ¿no? Me ujú, parece, a mí, yo
quizá en la pintura yo sí que tengo una predilección por los pintores como eso, que un poco expanden lo imaginable, todo digamos, el desarrollo, por ejemplo, de la pintura abstracta, el arte conceptual y tal, quizá estoy ya un poco vacunado después de haber pasado por la facultad, ¿no? He tenido una sobredosis, creo ya. Uh-huh. Bueno, pues, y también te iba a preguntar por algunos ilustradores. Bueno, concretamente se me ocurrieron dos nombres, que uno era Roland Topor, que es que algunos dibujos tuyos me han recordado a muchos de los dibujillos de Topor. Bueno, ya quisiera yo. Y luego hay un ilustrador que, bueno, que yo te voy a preguntar por él y si no lo conoces te lo recomiendo, que se llama Chaun Tan, sí. El autor de Migrante. Sí, es un gran dibujante. Ajá. Es un dibujante como de, no sé si es de Singapur, australiano, pero... Es australiano de origen chino. Algo así. Y él, además, concretamente esta obra, Migrante, en realidad toca un tema social también, como haces tú, pero con una clave fantástica, pero no deja de ser un tema social, que es el de la inmigración. Claro, para mí eso es un... Ese es un gran, o sea, eso es un súper reto, ¿no? O sea, ser capaz de tocar un tema, pero con esa profundidad, pues, lírica, ¿no? Y evocadora, y con un dibujo tan preciso, o sea, como que transmitiendo muchas cosas, pero por otros caminos que no son el del, pues no sé, el panfletario, que a veces es, digamos, muy fácil caer en esos registros, ¿no? No tiene ahí... Sí, sobre todo porque hay veces que uno quiere decir las cosas muy claras porque es como que tienes que decirlo y es entre un desahogo y un grito ahí y a veces pues te sale el tiro por la culata y sale una porquería, ¿no? Y por ejemplo este es un ejemplo de un libro que va por otra dirección y sin embargo yo creo que también llega mucho, ¿no? De hecho, vamos, yo creo que es un libro que está funcionando muy bien porque él luego lo que hace más es una edición lleva. Él es dibujante infantil, ¿no? Sobre todo, digamos, ese parece como su libro más serio. Él es pintor también, si miras en internet tiene también pintura y eso. Y realmente, vamos, yo te he nombrado toda esta gente porque creo que en tu obra, además de además acá, ahora, esto lo había redactado antes de tener oportunidad de ojear el libro al final, el libro infantil que has hecho y me lo confirma, ¿no? Que en tu obra, aparte de la dimensión de contenido social, es muy importante una clara vertiente surrealista o al menos onírica, ¿no? De hecho, he visto que citas entre tus influencias a Winsor McCay. Claro. Que yo creo que no debo andar muy descaminado, ¿no? Sí, no. Vamos, de hecho, Winsor McCay yo lo he descubierto recientemente porque realmente siempre ha sido un tipo que ha gozado de muchísimo prestigio en el mundo del cómic, pero no había manera de conseguir un libro suyo. Entonces para mí era como algo mítico, una figura así como del pasado, del que yo alguna vez había visto alguna página y tal, ¿no? Ahora ya se han editado porque el mundo del cómic se está un poco como regenerando, ¿no? Resituando y entonces se están volviendo y la verdad es que para mí es como el primer gran maestro, genio del género, ¿no? No solo del cómic, sino de la animación, porque fue uno de los grandes pioneros de la animación y sería como también el precursor casi de los efectos especiales, solo que en página, pero por su manera de dibujar, por su precisión, por su visión del espacio, por su color. Bueno, o sea que a mí también hay una parte de lo visual que me parece como en sí mismo, aunque yo lo uso muchas veces con un objetivo de otro tipo, pero lo puramente visual también me parece fascinante, ¿no? O sea, como todos estos dibujantes que estamos hablando ahora, ¿no? Que no son tampoco políticos ni nada de eso. Entonces, bueno, yo ya te quería preguntar otra cosa, ya no sé si ahí me voy a andar un poco por la rama, pero bueno, voy a preguntar sobre si hay alguna conexión también con los tebeos clásicos españoles. Una cosa que iba a decir antes, cuando dije que eras un artista de Renacimiento, iba a decir en broma que también eres inventor. Porque bueno, en algunas de las publicaciones, en esta por lo menos, aparecen una serie de inventos delirantes como, bueno, la tostadora Volcán, la silla interactiva de solo 2 patas, el latillo para ricos o el tenedor cuchara de un solo uso. Estos inventos tan extraños y bastante de utilidad bastante dudosa me recuerdan un poco a los clásicos inventos del tebeo del profesor Franz de Copenhague, que la verdad es que aunque estaban dentro de lo posible, porque tengo entendido que había un ingeniero detrás, por lo menos durante una época,
La verdad es que eran bastante descabellados y de luego bastante inútiles, sobre todo, ¿no? Mm. Pero además había también alguna intencionalidad social detrás, ¿no? Entonces, no sé, quería saber si el TVO Hombre, clásico también español... justamente la revista TVO, la que Sí. da nombre al cómic en España, es yo creo que de las más interesantes. Ujú. Yo de entre los primeros TVOs que leía, me los proporcionaba mi abuela, ella siempre tenía, aparte de muchos Mortadelo y Filemón, Pulgarcito, Zipizape, etcétera, tenía siempre algunos ejemplares antiguos del Ujú. TVO y yo con esos era como, vamos, era un mundo aparte, ¿no? Unos dibujantes, porque luego es verdad que el mundo del cómic en España, como todo por otra parte, con el franquismo cayó en una especie de, pues de cosa más espesa, oscura, funcionarial, que por otra parte todos le tenemos cariño, que es toda la escuela bruguera, todo eso, ¿no? Pero que no deja de ser una cosa como un poco paupérrima, ¿no? Y el TVO, quieras que no, tenía como unos contenidos un poquito más chulos, ¿no? Más, no tan de oficinistas torturados, ¿no? Como gente pasando hambre y cosas de esas. O sea, que era, por otra parte, si lo analizas, es muy tremendo, como Sí. toda la escuela esta, digamos, que hemos mamado y que hemos aprendido también a querer, pero que si la comparas, por ejemplo, con la escuela belga o la escuela francesa, es realmente algo muy distinto, ¿no? Mientras Tintín estaba viviendo grandes aventuras, Asterix estaba no sé qué, Lucky Luke, no sé, aquí estábamos con Anacleto, que su problema era que le... Imagino que también nuestra realidad era más cutre, ¿no? Era Claro, como más claro. gris, entonces yo No, creo no, que se y reflejaba de aquella Anacleto manera, ¿no? es genial, ¿no? Pero quiero decir que es que realmente había ahí una brecha, ¿no? Muy importante, ¿no? Pero bueno, dentro de eso yo me considero como, creo que todos, no hace Mm. falta ser dibujante para estar influenciado por Hombre, todo no, esto. evidentemente Lo hemos mamado, ¿no? yo creo que sí, hombre. Por lo menos la gente de mi generación, que yo soy unos años mayor, unos cuantos años mayor que tú, pues la hemos mamado mucho. Quería No, saber si no, y yo también a también, la yo tuya también. Yo he también le había leído llegado, el ¿no? Jabato y todo, Luego veo que todo. utiliza una estética retro, como hemos dicho, ¿no? Sacada directamente pues, de las cartillas escolares franquistas, de la publicidad de Mm, los años 50 y 60. Y esa estética tiene algo que a la vez repele y a la vez fascina un poco. Yo creo que mm. tú juegas premeditadamente con Sí, esa yo creo que contradicción, ¿no? realmente es una estética ahí como muy fascinante y de hecho Mm, ahora mismo ya se ha retomado desde la publicidad, mm, desde muchos ámbitos, ¿no? Yo en realidad empecé a usarla junto con mi amigo Richie porque los dos vivíamos en el Rastro y cuando se acaba el Rastro en Madrid, cuando se termina hacia las 2:30 por ahí, los puestos así más desastrosos, lo que no han vendido lo dejan todo tirado por ahí por el suelo. Entonces él y yo nos dedicamos a ir hurgando ahí entre las basurillas y sacábamos mogollón de libros antiguos, de revistas, tal, que a su vez nos subíamos a casa, que era una especie de estercolero gigante, y entonces nos poníamos ahí a dibujar durante horas utilizando estos materiales como referente. Muchas veces simplemente porque nos fascinaban esas fotos, esas imágenes, esas visiones, como has dicho tú, mm. como de un futuro que en realidad nunca No, ha porque llegado ni es llegará, un ¿no? futuro pasado de moda, El digamos ya, ¿no? futuro, sí, que era en su momento, ¿no? El futuro de ellos. Pero bueno, sí, sí. En realidad, lo que pasa es que luego, claro, también tiene otro, digamos, otro doble interés es el haber usado ese material y es que no deja de ser como el germen de la sociedad de consumo, ¿no? Y son las primeras publicidades, mucho más ingenuas, mucho más... Hay publicidades, fíjate, de los 50 que yo ahora estoy utilizando tal cual y ya en sí mismo sirven para usarlas como crítica. O sea, por ejemplo, publicidades pues de empresas petroleras que a lo mejor su icono era un bote de petróleo que se volcaba sobre todo el planeta. ¿Sabes? O sea, esa imagen en los 50 era como, qué guay, el Era lo más maná que guay llueve del del mundo y cielo. Ahora ahora... mismo en realidad es una imagen muy apocalíptica. O sea, y eso todo el rato. Estoy encontrando con imágenes de ese tipo, ¿no? Y luego por otra parte, imágenes muy bien hechas. O sea, había un nivel de ilustración, o sea, porque había mucho de foto, pero también la cantidad de Exactamente. ilustradores que han quedado por el camino, ¿no? Porque ya se ha impuesto totalmente la fotografía, ¿no? La ilustración ahora es como un adorno en las revistas, pero en aquella época la ilustración era el grueso de la Sí, era publicidad, ¿no? fundamental, exactamente. Había miles de grandes ilustradores, ¿no? Anónimos, la mayoría. Ciertamente. Entonces, volviendo al capítulo de las influencias, vamos a hablar de Robert Crumb. Robert Crumb es un autor que se ríe sin piedad de todo, siempre empezando por él mismo y por su propia vida. Uh Vamos, -huh. él nunca ha tenido tapujos en meterse consigo mismo. No hace mucho recuerdo que en La cárcel de papel
hubo unos comentarios un tanto desconcertados porque él dijo, había un enlace a una entrevista publicada en algún periódico, no recuerdo si era El País, en que él decía que el ser humano es asqueroso o algo así. La verdad es que Robert Crumb parece sentir muy poco cariño por el género humano y él lo argumenta bastante bien, o sea que no creo, y además se incluye él mismo, ¿no? Pero bueno, esto parece que no a todo el mundo le cae demasiado bien. Yo creo que tu humor, por un lado, está muy influido por él, pero aunque a veces también es bastante despiadado, suele ofrecer un poquito más de esperanza, ¿no? Parece que tú conservas un poquillo más de fe en la humanidad, ¿no? Bueno, es lo que hay, ¿no? Es que si no, apaga y vámonos. No. Claro, muchas veces hay gente que las cosas que yo he hecho les veía como una postura cínica o algo así, ¿no? Y eso para nada, o sea, es todo lo contrario, ¿no? Es más casi una manera un poco de autodefensa que hago yo, como o de tratar de apresar la realidad que es en sí lo que es delirante, pero desde luego siempre con el objetivo, con esa idea, aunque sea vaga, de que las cosas tienen que ser de otra manera, ¿no? O sea que yo creo que de la cabeza te hace ser pesimista, pero un poco el corazón tiene que infundirte optimismo, porque si no es una mierda. Todo. Claro que sí. Luego en tu último libro, Al final, es un cuento infantil con texto de Silvia Nanclares, que creo que es colaboradora como tú del periódico Diagonal, ¿no? Sí. No sé, parece que es un proceso natural que después de haber utilizado como uno de los grandes temas la infancia, especialmente el tema de la educación manipuladora y todo esto, que tú mismo, bueno, te enfrentes al tema del libro infantil, ¿no? Sí. Por otra parte, yo no sé, quizás si viviéramos en un mundo un poco más cabal, yo preferiría hacer cuentos de niños todo el rato. Me resulta mucho más gratificante, la verdad, menos repetitivo. O sea, eso, el mundo de la imaginación en bruto, ¿no? O sea, cualquier camino es posible, ¿no? Realmente, como dibujante, enfrentarte a eso es mucho más agradable que estar R que R con el capitalismo y todo esto, pero bueno, yo qué sé, son las cosas, ¿no? Pero bueno, desde luego me gustaría volver a probar a hacer cosas en esa línea, vamos. En realidad yo hablo de la infancia porque justamente pienso como que es ese territorio en el que las personas no están formadas y todo es posible, ¿no? Y lo malo va llegando con el contacto con los adultos, ¿no? O con la conversión de uno en adulto, ¿no? Que es como la definición esta que has leído antes, ¿no? Todo lo que... Vamos, yo creo que a los niños no les hacen falta palmas para bailar, vamos, o sea que su imaginación ya es desbocada, pero bueno, todo lo que sea recrearse en cosas que pudieran un propio niño imaginarse y tú mismo, pues es realmente muy gratificante, ¿no? No creo que los dibujantes tengamos el papel de ser educadores ni nada, pero bueno, ¿tú crees que la literatura infantil puede ser una manera de contribuir por lo menos a formar a gente libre pensadora, ¿eh? Sí, podría ser, hombre, yo tampoco te creas que al pensar un cuento concretamente, yo no sé si los objetivos pedagógicos deben estar muy presentes, no sé, porque o también habría que ver qué objetivos pedagógicos, ¿no? Porque ahora con esto de políticamente correcto como que quieren transformar hasta los cuentos de toda la vida, ¿no? Hasta que Caperucita, que no maten al lobo, que no se coma la abuela, que no... O sea, al final, ¿de qué Ya estamos están hablando? bastante O sea, adulterados de por sí, a través de Walt Disney y todo eso, ¿no? sí. Luego, por otra parte, Además, pones el telediario, estás comiendo, estás viendo gente muerta, cachos de personas, no sé qué, eso da igual, ¿no? O sea, que es un poco la esquizofrenia nuestra de cada día, ¿no? Yo no sé, para mí casi la literatura infantil sería un poco como la música, o sea, sería un campo que, no sé, que casi que las menos cortapisas mejor. O sea, un poco dejar que fluya y a ver qué sale, ¿no? no, yo estaba, perdona, Sí, no, no. es que yo estaba dejando un libro ahora, ya digo que no te había tenido ocasión de verlo todavía, y es un libro que, bueno, que después de verlo me lo pienso comprar, o sea que aunque está dirigido teóricamente a un público infantil, El de al final. siendo al final no sé de qué trata, no sé qué historia cuenta ni nada, pero son unas imágenes que a mí como adulto, un tío ya con bastantes canas y eso, sin embargo me resulta muy, muy atractivo, ¿no? O sea que... Sí, yo creo que los niños, o sea, eso de introducirlos en un mundo de fantasía, donde van pasando etapas, donde se encuentran con personajes, algunos dan miedo, otros son cómplices de ellos, otros les ayuda. No sé, yo creo que los niños
lo flipan, vamos, lo agradecen, ese tipo. O sea que luego hay otro tipo de cuentos que tratan eso, como de dar consignas, enseñanzas, y muchas veces no les divierten nada. Que al Claro, fin y claro. al cabo, con un niño de 4, de 6 años, de 8, yo qué sé, tampoco. Yo creo que hay que hacer que disfruten, ¿no? Yo creo que es lo básico, no deja que la imaginación vuele sin ningún tipo Sí, de sí, sí. cortapisa. Y luego, bueno, otra de, como ya hemos comentado antes, en el año 2003 hiciste una serie de animaciones para la película Astronauta de Santi Amadeo, Ujú. que fue uno de los directores implicados, me dijiste, en el proyecto Pilgrim, ¿no? Sí, bueno, lo dirigieron él y Alberto Rodríguez. Entonces este proyecto, lo que veo, vamos, ya digo, la película la vi antes de ayer, la Ujú. encontré aquí en la biblioteca pública y no sabía que existía. Y vi que las animaciones, concretamente a la que aparece, cuando aparecen los títulos de crédito de la película, pues algo como muy tuyo, parece como una... Da la impresión de que la hayas concebido tú libremente sin ningún tipo de... Entonces me gustaría preguntarte hasta qué punto estuviste implicado en el proyecto, si te dijeron lo que querían hacer o tú hiciste lo que te... Bueno, digamos que con Santi hay bastante buena onda. Ajá. Él estaba buscando, porque el personaje de la película es un yonki que se está Mm, tratando de desenganchar, supuestamente es un poeta, es un dibujante también. Entonces él vio las cosas que yo hacía y dijo, mira, pues a ver si tú me puedes apañar un poco lo que supuestamente hace este hombre, ¿no? Y entonces, de hecho, salen algunos cuadernos míos, así como si los hiciera el tío. Pero bueno, lo más importante es verdad que luego fueron pues todas las animaciones como que le dan un poco ese aire pop. Santi le había gustado mucho una cosa que yo hice antes de Dinero, que se llama Propuestas para no hacer, que es un libro que utiliza mucho la estética fotomontaje. Y entonces me dijo, bueno, pues vamos a usar eso, ¿no? De hecho, ahí no hay dibujo, lo que hay es casi todo es collage. Un poco en la onda de Terry Gilliam, de los Monty Python. Y, y la verdad que él me dio bastante libertad, vamos, a la hora de... Hablamos de una serie de consignas que a él le venían bien para, digamos, para el guión, para ir como dando, como marcando los ciclos de la peli o los capítulos, y luego el resto, la verdad que con bastante libertad, vamos. O sea que en ese sentido fue bastante... Fue un gusto, Ya, vamos, y esos trabajar. cuadernos que aparecen en una escena de la película, que la chica Ujú. abre un armario y aparecen un montón de cuadernos que son como dietarios y Sí. libros de cuentas llenos de dibujos y de textos tuyos. Ujú. Yo, vamos, entiendo que son libros originales tuyos Sí, sí, sí. y tus originales son así normalmente o... Bueno, digamos que eso, Es que ahora cuando... incluso reconocí algunos de los dibujos que Sí, o aparecen. sea, ahí hay unos dibujos, ya hay papel, hay cuadernos en blanco que ya cuando los primeros dietarios, los que hice los primeros dibujos de Dinero, luego me harté de limpiar las rayitas de detrás, los cuadraditos. Entonces ya la Ya, aprendí, ya empecé a hacer, a dibujar en cuadernos de hoja blanca, porque antes ajá. eran cuadernos con cuadrículas y tal. Y eso también responde a que cuando yo estaba en la facultad, una cosa como que hice como un poco de autodisciplina, entonces me impuse como a rellenar una página diaria de un dietario, de cualquier manera, ya si fuera escribiendo, pegando cosas, dibujando, lo que fuera. Entonces, por otra parte, creo que luego como método es un poco bestia, pero yo lo recomendaría porque hace que al final te lances a hacer las cosas sin tener los clásicos miedos de qué me va a salir, ¿no? O sea, si te pones a hacer un cómic ya con la página en blanco, el cuadradito, ay no, es que la primera viñeta no me acaba de salir, y al final te quedas en la primera viñeta y ya nunca haces nada, ¿no? Eso le ha Porque pasado a la muchos. frustración, ¿no? Eso pasa mucho. Entonces, mejor dejarse de rollos, no darle trascendencia a lo que uno hace y lanzarse a hacerlo disfrutando, o sea, tratando de disfrutar el presente, como cuando uno aprende un instrumento. Si tú quieres tocar el concierto de Aranjuez el primer día que coges la guitarra, la frustración es Tremendo. inminente. Pero si, bueno, si te conformas con ir dando dos notas así que van bien y luego a la semana siguiente ya das otras cuantas más, y si vas disfrutando en ese proceso, lo que tenga que salir va a salir. Pues yo, la verdad es que soy de los... Yo no tengo libros, o sea, cuadernos así tan cuidados, pero lo que sí suelo guardar son todos mis papelitos Sí, los donde bocetos. garabateo cuando estoy hablando por teléfono. Ujú. Y yo siempre digo que mis mejores dibujos están en servilletas de bar y cosas así, que son... Eso, Pues por solo... ejemplo, Luis Gordillo, que es un pintor Sí, sevillano muy, muy bueno, él habla de como los dibujos de teléfono, porque él los ajá, hace mientras habla por sí, teléfono. yo también Y lo tiene hago. también miles de dibujitos de estos Y ahí. además es como una especie de escritura automática que no sabes ni lo que te va a salir y a veces te salen cosas cojonudas, ¿no? Y que se Entonces, empieza a hacer en los apuntes del sí, colegio y del instituto. y sobre todo en las asignaturas más Sí, aburridas, sí, ¿no? sí, yo ahí le daba bastante, ¿no?
Por cierto, si queréis intervenir, pues podéis hacerlo en cualquier momento, no tenéis más que levantar la Sí, mano. la verdad y... que sí. Os pasamos porque, un bueno, micro, lo tiramos. sí, vamos, que si queréis. Hablando de formatos, yo estoy intrigado porque dado que tus dibujos son muy complejos, incluso prolijos, ¿no? Una cantidad de planos y demás. ¿Tú trabajas a escala? Un poquito más grande. O sea, suele ser un poquito más grande. Eso es lo que suelen hacer los dibujantes. Por lo general, yo trabajo solo un poquito más grande. Normalmente la tradición así de toda la vida del dibujante de cómics suelen ser mucho más grandes. O sea, tú ves los originales de, yo qué sé, del Príncipe Valiente, de Flash Gordon. Son O sea, inmensos, son enormes. no sé, son unas cosas gigantescas, pero claro, esos sí que eran dibujantes. De todas formas, el Príncipe Valiente también se publicaba a un tamaño muy grande. También, sí, se publicaba más pensando en el tabloide, ¿no? En el periódico y eso. Pero por lo general en cómics se suele trabajar un poquito más grande y se reduce. Y eso Hoy da día la muchas veces estética. estamos condicionados por el tamaño del escáner. Muchos trabajamos tamaños que no quepan en el escáner. Bueno, yo lo que hago a veces es escanear un Frankenstein, o sea, le escaneo 4 partes y luego las voy Sí, pegando, bueno, o sea, también. es un curro. Sí, sí, pero Pero bueno. lo que tiene. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Bueno, yo también entonces te voy a preguntar otra cosa ya sobre los contenidos de tu obra. Por ejemplo, una de las obsesiones de las que suele aparecer bastante Dios, Ujú. ¿no? El propio Dios que aparece con una apariencia como del presidente de un holding o algo así. Sí. ¿Qué papel juega? No sé. Bueno, o sea, en realidad Dios sale como de muchas maneras. A veces es un buen tipo, a veces es un cabrón, a veces es una persona normal y corriente, con todos sus defectos y sus virtudes. O sea, para mí, bueno, como probablemente porque soy ateo, vamos, o sea, no acabo de concebir como muy real la existencia de Dios. O sea, lo veo más bien como el primer personaje literario de la historia o el amigo invisible de la infancia del hombre o algo así, ¿no? Entonces, para mí es como un superhéroe, no sé, como un personaje muy sugerente, ¿no? Realmente. Ahora mismo, hace poco, acaba de salir una novela sobre Dios, una novela gráfica muy curiosa, Dios en también, persona, ¿cómo se llama? que es como luego está La Tournée de Dios, de Jardiel Poncela. O sea, a mí también esos libros siempre me han resultado muy interesantes, porque realmente si hay algún gran superhéroe, algún personaje muy potente para trabajar con él, para inventar, es Dios, ¿no? O sea, es todo lo que uno pueda imaginar, ¿no? Entonces, para mí realmente creo que nunca me cansaré de utilizarlo como figura, aunque en cada situación, en cada viñeta, en realidad sea un personaje distinto, ¿no? Pero tiene una potencia, claro, obviamente desmarcándola de todo su sacralización esta delirante de las religiones y todo esto, ¿no? O sea, digamos que hablando de Dios como en un sentido más abstracto, ¿no? O literario, ¿no? Desde empezaba, no sé, en cierta identificación un poco con el dinero, Bueno, también, porque claro. un poco la religión de esta época realmente sin duda es el dinero, ¿no? Sí, o sea, de hecho hay uno que dice, bueno, pues voy a tener que cerrar el planeta, ¿no? Porque no es rentable, ¿no? Pues es un poco como... Desde luego, si Dios fuera un empresario, ya habría chapado el chiringuito. Pues, bueno. Otro de los temas habituales es la manipulación de las masas a través de la televisión. Sale mucho, de hecho, en el libro el último que salió de Sí, el del otro mundo. El Otro Mundo salen muchos chistes. Lo que, no sé, quizás no he leído suficiente, pero lo que no he encontrado es demasiadas referencias o denuncias de esa misma manipulación a través de otros medios más contemporáneos, como los móviles, internet, que son medios cojonudos para muchas cosas, muy útiles, pero que realmente también se está creando una manipulación muy parecida a través Hombre, de yo ello, los ¿no? móviles tampoco lo veo... O sea, Internet sí creo realmente que creo de todos los supuestos avances tecnológicos de los últimos 50 años, yo es el único que mantendría. Todos los demás creo que deberíamos de acabar con ellos y quedarnos con el teléfono fijo y con el tren. Y ya está. Y Internet. Y todas las demás son como sucedáneos chungos creados por la sociedad de consumo para producir. Pero Internet también puede ser una herramienta de control y de Bueno, manipulación Internet también. es todo. Internet Ya. lo que sí tiene es que es un canal libre hasta el momento
y en el cual se concentra, digamos, todo el conocimiento y la cultura humana, ¿no? Aparte de luego que puedes comprarte un billete para irte a no sé dónde, ¿no? Y que, por supuesto, hay la misma morralla, la publicidad, los mismos medios manipulando. Pero bueno, en Internet, la tele, solo el que tiene 200.000 millones tiene un canal de televisión, ¿no? Pero el país está... tú entras ahí dándole un botón igual que entras a un blog de un tipo que está en su casa, ¿no? O sea, en ese sentido es más democrático, ¿no? Y luego aparte es que ese privilegio de comunicarte con todo el mundo, de poder compartir todo en tiempo real, o sea, eso es el gran paso de la cultura después de la imprenta, ¿no? O sea, eso hay que defenderlo como sea, ¿no? Sí. Hablando de Internet, los dibujantes y usted concretamente se sienten amenazados como el resto de los autores de otras disciplinas, se sienten amenazados por Internet, por la piratería, por la reproducción. Yo no. Y vinculado con esto, quería saber si el negocio entre comillas, del cómic, del dibujo en general, está estudiando algún tipo sí, de estrategia para protegerse. Para renacer, utilizando los nuevos medios de difusión. La verdad es que no lo desconozco, vamos, no sé, a mí es un tema que no me preocupa, me parece tan positivo la posibilidad de compartirlo todo y realmente si estamos hablando de cultura y de bien común, creo que, no sé, ese es el camino, ¿no? O sea, estoy de acuerdo que los autores deben de poder vivir de su trabajo, pero pues como vive un zapatero o un profesor de instituto, no hay por qué ser millonario por hacer una canción muy bonita o por escribir un libro o hacer un cómic, ¿no? O sea, tampoco creo que nadie debería de ganar mucho dinero ni teniendo un banco, ni una empresa, ni hablando por la tele, ¿sabes? O sea, quizá es que está todo un poco desquiciado. Entonces el problema, yo no creo que sea un problema de la cultura, es un problema de las industrias y de las inercias que se llevan, digamos, gestionando desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde los comienzos de la industria cultural, ¿no? Porque antes todas estas cosas, por ejemplo, antes cuando no se grababa, los músicos vivían de tocar donde les pagaran y lo que les pagaran, ¿no? Eso de que de repente tú tocas en un sitio, lo grabas, lo vendes, lo difunde en una peña que tiene todos los medios y de repente ganas millones, o sea, es vendiendo los discos a un sobreprecio brutal. O sea, todo eso tiene que cambiar. O sea, el problema no es Internet, el problema es una cosa que está muy caduca, ¿no? O sea, creo que, pero vamos, que estoy de acuerdo con la gente del mundo de la cultura que ellos dicen, vale, vamos a compartir, pero ¿por qué solo nosotros? Pues yo estoy de acuerdo, o sea, vamos a compartirlo todo, no solo el conocimiento, no solo la cultura, ¿sabes? Vamos a compartir todo, vamos a que las cosas sean de todos. Pero bueno, esa idea tampoco parece que sea muy popular, ¿no? En los medios de comunicación, ¿no? Bueno, no sé, te hacía pregunta también por el tema de que el... Es que sí. Se están intentando crear plataformas para vender cómics por internet, pero Imagino las que cosas sí, no están muy claras todas las ahora mismo, editoriales, ¿eh? o sea, la literatura y el cómic detrás de la literatura son, digamos, como los hermanos tontos de los audiovisuales, entonces van por detrás, digamos que aún no están padeciendo tanto el efecto de la piratería o del compartimiento libre de las cosas, ¿no? Entonces yo no sé que hay cosas que están, las editoriales ya cuando te hacen un contrato ya blindan los derechos para el libro digital y todo eso, pero yo de momento no es un tema que me preocupa y luego creo que hay una cuestión que parece muy surrealista, pero que nadie está teniendo en cuenta, que es que de aquí a una o 2 décadas vamos a enfrentarnos a un grave problema energético. Entonces, todos los sistemas que dependan de la energía, de la electricidad, veremos a ver hasta dónde son sostenibles. Porque ahora mismo, o sea, estamos en el pico del petróleo, prácticamente todos los recursos energéticos están al límite ya o rozando sus picos y sin embargo la demanda es creciente, o sea, eso quiere decir que va a haber un catacrack enorme porque es insostenible. Entonces, quién sabe si a lo mejor
los libros electrónicos dentro de 20 años es que son inviables, sencillamente. Y toda esta polémica desaparece porque es que no existen. Porque no se pueden enchufar. Lo que pasa es que, claro, este es un tema que, claro, la gente que es, pues los ecólogos, la gente que está más vinculada científicamente al tema de la energía te lo dice, pero claro, los medios de comunicación no quieren hablar de esto porque realmente es que va a suponer una transformación de nuestro modelo de vida, ¿no? O sea que hace poco estábamos hablando de esto con algunos dibujantes y yo saqué esta cuestión y todos se quedaron como, pues mira, no lo había pensado en mi vida, ¿sabes? No sé, a lo mejor son cosas que, o sea, que yo por eso tampoco, como no me preocupa tampoco ni siquiera el tema de las descargas, pues... Sí, yo creo que sí. También es un declive, digamos, del sistema financiero que es totalmente demencial, unido a un incremento de la demanda de materias primas que cada vez hay menos, o sea, que van en declive, o sea, en fin, esto es como un culo de, ¿cómo se dice? Cul de saco, no sé qué, o callejón sin salida, o no sé. No veo cómo se puede seguir viviendo como vivimos siendo ¿no? Con las limitaciones planetarias, ¿no? O sea que sí, yo en realidad la crisis actual es un poco el comienzo de eso lo dice alguna gente. Leyendo su diccionario me levanta mucha curiosidad el inicio. ¿Cómo comienza usted la historia? ¿Qué peso tiene lo literario? ¿Qué peso tiene lo gráfico a la hora de comenzar? Pues yo tampoco te digo que sea algo muy pensado, o sea, yo creo que es como la confluencia de todo. Yo creo que todos, un poco la gente así, pues no sé, de nuestra generación hemos leído, pero hemos visto mucho la tele, hemos leído mucho cómic, todo eso se confunde ahí en una amalgama, no sé, a mí lo que me gustaba era escribir, reírme de cosas, explicarme, contarme historias y no sé, un poco, yo es que mi experiencia personal es que los procesos creativos se dan solos y hay que simplemente dejar que pasen, ¿no? O sea, que no puedes premeditarlos, o sea, tienen que salir, entonces lo que tú tienes es simplemente ponerte ahí en el sitio y tratar de disfrutar y como exprimirte como si fueras un limón, ¿sabes? Pero a ver lo que sale, ¿sabes? No, mejor no pensar mucho en objetivos, ¿sabes? Sino dejar que fluya, entonces cada persona según su, no sé, su bagaje, pues le acabará saliendo una cosa por un lado o por otro. A veces te puede salir una cosa por donde menos te la esperas, ¿sabes? Eso también es chulo, ¿no? O sea, que ya te digo, que es un poco a la buena de Dios. Bueno, sí, hay cosas, sí. Pero lo que sí que no hago mucho es volver sobre lo que hago. O sea, que lo que hago lo suelo dejar bastante como sale. O sea, creo, yo en mi caso, probablemente porque por pereza, pero como que le doy bastante valor a la primera ocurrencia, como al... Muchas veces, por ejemplo, a lo mejor apunto una idea para una viñeta y al final luego trato de darle vuelta y realmente veo que no, que en realidad el texto que mejor funciona es el que yo apunté ahí en una servilleta, ¿sabes? O sea, como el momento de la idea en el que tú, como la estás viviendo más intensamente, es cuando mejor fluye, ¿sabes? Luego puedes a lo mejor quizá llegar a amanerarla o a, ¿sabes? A darle demasiadas vueltas, ¿no? Pero bueno, también podría ser perfectamente por una naturaleza un poco vaga, ¿sabes? O sea, que hay gente que luego es más perfeccionista y a lo mejor ese es el camino. Cada uno se tiene que buscar su camino, ¿no? No sé. Creo que en general has trabajado más con formatos cortos o autoconclusivos, siempre son como viñetas, y creo que apenas has desarrollado como historias más largas. Quizá tiene relación con esto que estabas hablando ahora, de conservar la espontaneidad de la idea, la frescura. Más bien con lo de la vagancia. Bueno, también. Entonces, bueno, la pregunta era esa, el motivo, si tienes intención alguna vez en Hombre, sí, a mí es que, vamos, para mí eso me supone un reto. O sea, yo funciono mucho más con pequeñas ideas. O sea, tener una gran idea o una idea que se desarrolle largamente me parece un reto, me parece muy difícil. Aparte que luego también, por ejemplo, el cuento este que comentábamos, o sea, me he podido tirar cerca de un año, no todo el rato, pero sí en empujones de muchos días y realmente es un currazo. O sea, yo a los
dibujantes de cómics los pongo en un pedestal porque es increíble el trabajo. Hay algunas vamos. páginas que he estado viendo que son puro TV, vamos, que son Sí. secuencias de viñetas. Sí, Un poco- hay algo yo creo de que además eso. hoy día en el libro ilustrado Mm. le ha pasado, por ejemplo, a Shaun Tan, el ilustrador este que hablábamos Exacto. antes, que él empezó haciendo libros ilustrados, a veces con texto suyo, cada vez había más ilustración y menos texto, y bueno, terminó haciendo lo que hoy día se llama una novela gráfica, que es Inmigrantes, ¿no? Y en este libro en concreto veo que hay páginas enteras que son viñetas. Sí, él secuencias de utiliza viñetas, mucho la ¿no? secuencia, pero Sí. luego también de repente una imagen entera que es una gran ilustración. O sea, esa combinación, nosotros también hemos jugado un poquito con eso. Es que ver me el parece cuento. especialmente interesante, ¿no? De decir, bueno, esto es un cómic, un libro ilustrado, que bueno, la verdad es que da Yo igual. es que es creo que interesante todo, sea- si lo puedes leer y lo Ah. disfrutas, que todo Ah. vale. O sea, que también el cómic ha estado muy ceñido a unos parámetros porque durante mucho tiempo ha sido una industria. Ha sido lo que hoy es el cine o los videojuegos, muy mediatizado por el mercado. Ahora mismo, justo que se va liberando, digamos, de ese lastre a costa de ser más minoritario, es cuando están surgiendo como propuestas un poco más rupturistas, ¿no? Pero no por ello, no de vanguardia, no que sean un coñazo, sino cosas que realmente renuevan un poco el género, ¿no? O sea, que eso yo creo que hay que mirar ahí con ojos abiertos, vamos, con espíritu abierto a todo lo que se te pueda ocurrir, ¿no? Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más o... Yo te iba a preguntar Bueno, un poco... mira, aquí- bueno. Creo que el dinero sale unas azoteas, parece Cádiz en un momento dado, ¿no? Bueno, Sí. creo, aquí Es- tengo uno que pone que es Cádiz, además. Además es inconfundible. Sí, es que yo por razones familiares, mis padres viven aquí y yo vengo bastante a Cádiz, desde hace, no sé, 15 años o algo así. Soy súper fan del carnaval y de la ciudad en general, ¿no? O sea que sí, yo creo que ahí sale alguna foto de Cádiz. Y otra cosa, has hablado de más o menos el proceso creativo, Ujú. pero ya el proceso técnico, es decir, cuando te pones a hacer dibujo y eso, ¿en qué consiste? Ya esto es a lo mejor muy técnico, no le interesa a lo mejor a mucha gente, pero, No, bueno, pero ¿suele usar rotuladores, plumillas? pues yo suelo dibujar con pincel, unos pinceles que hay ahora de la marca Pentel que son recargables, que prácticamente utilizamos todos los dibujantes del mundo ahora mismo, y luego escaneo y coloreo en el Photoshop por una cuestión de, no sé, me imagino de velocidad, de poder corregir, de, no sé, a mí ya lo de la acuarela y todo eso me resulta demasiado duro, vamos. Me parecen técnicas jodidas, ¿no? No sé, estaría por el primer número de dinero si hubiera hecho con acuarela. No sé, más o menos eso, ¿eh? No hay mucho más. Te iba a preguntar por tu faceta musical, que me gustaría que, bueno, que no la hemos tocado, ¿no? Ujú. Esta noche vamos a poder comprobarlo en el concierto de las Buenas Noches. Entonces, bueno, en este caso yo sé que es un proyecto en el que tú estás implicado, Ujú. pero no sé si hay alguna relación pues con tu universo particular, el que... Bueno, en realidad muy poco. O sea, para mí eso, la música es como no sé, de las artes es como la más inmediata, ¿no? La más física, la más de goce instantáneo. Y yo creo que todos en el grupo lo vivimos un poco así. Entonces, además nosotros también estamos tratando de hacer una cosa que es un poco reto dentro del mundo de la música, que es tratar de hacer todo juntos. O sea, estamos tratando de gestionar nuestro grupo juntos, solo nosotros, o sea, sin compañías ni nada. Y a nivel compositivo, a nivel de arreglo, o sea, como que estamos tratando de hacerlo todos, con lo cual no hay, hombre, quizá Rubén, que es el cantante y que es el que más compone con diferencia, pero realmente luego él trae las ideas y somos todos juntos las que vamos dándole vuelta. Entonces es de un modo como muy participativo y muy más sensorial, digamos, que conceptual. O sea, tampoco, yo creo que hacemos un poco lo que nos sale. Y de hecho para mí es como un remanso de, bueno, no de paz porque también hay otro, pero que no, desde luego no es algo que tenga que ver con los contenidos que yo suelo hacer, ¿no? Un poco de cierta responsabilidad. Sí, a lo mejor, o sea, ¿no? tiene más que ver con al final, con el cuento este, con simplemente, no sé, usar la imaginación, lo que pasa que en este caso la imaginación musical, ¿no? Robert Crumb también es músico. O sea, Claro, también tiene bueno, y esa de hecho faceta- tú dices Robert Crumb odia a la humanidad, no sé qué, pero él siempre recalca su amor a la humanidad justamente a través de la música, ¿no? Él es un gran coleccionista de discos antiguos de de pizarra Crumb, sí. y claro,
él odia como la música moderna, la música industrial, digamos, ya fabricada en serie, ¿no? Pero él ahí encuentra como un candor, digamos, que es lo que le hace sentir apego a la humanidad. Yo no soy tan radical, pero vamos, que desde luego sí que creo que es uno de los vínculos más inmediatos, ¿no?, entre la gente y la música. Yo voy a preguntar por el tema también de si ha tenido alguna vez algún problema al publicar en medios más generalistas, periódicos y tal, al tener tú ese tipo de contenido, como él decía, underground, o ese tipo de mensajes, o si tú te impones una autocensura quizás al trabajar para esos medios, o cómo es. Hombre, pues por ejemplo, si publicas en El Jueves puedes decir coño o me cago en la puta, ¿sabes? Si publicas en El País, pues no lo digas porque te van a llamar para que lo cambies. Bueno, ese primer nivel de censura no es tampoco muy doloroso, ¿no? La censura real, digamos, en los medios, o por lo menos la que yo me he encontrado, porque yo no me procuro no autocensurarme, es más bien la de hablar mal de las empresas que pagan a los medios de comunicación. O sea, no hables del Corte Inglés, ¿sabes? No hables de Iberdrola, cámbialo por Endesa, porque es que porque Endesa no mete publicidad con nosotros, pero Iberdrola sí, ¿sabes? Yo qué sé, esa, hombre, en el fondo, esa es la publicidad, o sea, la censura de fondo, ¿no? O sea, no hables de quien te da la pasta, ¿no? Y llevado ahí en última instancia, pues ya yo al fin y al cabo, si te fijas, los humoristas gráficos son la única gente que en un periódico tienen algo de libertad. O sea, todo el resto, la línea editorial, los opinadores, todos los demás hacen lo que tienen que hacer. Y, por ejemplo, en El País se nota mucho, ¿no? O sea, muchas veces que una y otra vez los humoristas gráficos van en contra de la línea editorial del periódico. Todo el rato, y tú dices, pero ¿cómo puede ser? Y es eso, yo qué sé, es quizá ese resquicio en el que se deja un poquito más de libertad, ¿no? Para un poco la libertad de expresión en algún lado tiene que parecer que existe, ¿sabes? Entonces, pues se permite eso. Pero ya te digo que ni a Forges le dejarían meterse con el Corte Inglés, ¿eh? Por lo menos no directamente, ¿no? No, bueno, si hablas de los centros comerciales, di lo que quieras, pero no, los nombres y apellidos, eso no se puede. Los políticos sí, porque los políticos son como los sparring que ponen las empresas ahí para que les tiremos las pelotas, ¿sabes? Pero ellos ya, a cambio de ese trabajo, luego ya se llevan sus puestos. O sea, que te puedes meter con los políticos, pero con los que mandan de verdad, ¿no? Claro. Bueno, sobre todo con las empresas que son como entidades, porque es que los que mandan de verdad, es que muchos de ellos ni siquiera son gente muy conocida, ¿no? Tampoco, no sé si la gente iba a entender nada. Bueno, no sé. Lo dejamos ya, si queréis. No sé si alguien tendrá algún libro para que lo firme o algo así. Bueno, si alguien quiere. Bueno, y yo nada, aprovecho para dar las gracias a Ricardo. Bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Y a la universidad y a Salvador por habernos traído y bueno, y no sé, y si os quedáis al concierto, pues a ver si os gusta. Esperemos que sí. Gracias a todos por haber venido. Venga, muchas gracias.